Yo les vengo a hablar sobre el artículo 61 que habla cuáles son los impedimentos y las recusaciones para un servidor público, ya sea juez, abogado o cualquier otro tipo de servidor. El artículo nos especifica más que todo sobre cuáles son esas causales o de qué manera se puede dar un impedimento o de qué manera se puede inhabilitar a un servidor público. Entonces, este artículo lo que nos menciona es cuáles son estos fundamentos para poder colocar impedimentos o recusación hacia algún miembro que tenga poder judicial. Uno de los principios básicos de este proceso es la imparcialidad del juzgador. Es importante que el juez, para ser tal, debe ser un tercero con relación al litigio, o sea, ajeno a las partes y extraño a lo que es materia de la litis. De otra parte, tenemos que debe precisar que para la Corte, la diferencia entre el impedimento y la recusación consiste básicamente en que la diferencia del impedimento y de la recusación en que el primero tiene lugar cuando el juez ex oficio es quien decide abandonar la dirección del proceso, en tanto que el segundo se produce a iniciativa de los sujetos en conflicto, ante la negativa del juez de acertar su falta de aptitud para presidir y decidir el litigio. Así, dentro de este propósito fundamental de la función judicial de impartir justicia a través de diversos medios, la administración de justicia debe descansar siempre sobre los principios básicos que a su vez se toman esenciales a la independencia y la imparcialidad de los jueces. Estos principios garantizan a través de las causales de impedimentos y recusaciones reguladas por el legislador. En virtud de esto expuesto, es claro que el ordenamiento jurídico colombiano. Buenas noches, le habla Camila Pérez. Yo le vengo a hablar sobre el artículo 62 de la Declaración del Impedimento. El funcionario judicial deberá declararse impedido inmediatamente advierta que se encuentra incurso en cualquiera de las anteriores causales, expresando las razones señalando la causal y, si fuera el caso, apartado las pruebas permitentes. Frente a este artículo, cabe señalar que es un deber del abogado reconocer cuando esté impedido para ejercer su función. Y por lo tanto, yo le voy a hablar del artículo 63 de recusaciones. Este artículo dice que cualquiera de los intervenientes podrá recursar al funcionario judicial que conozca de la actuación disciplinaria, con base a las cuales a que se refiere el artículo 61 de esta ley, acompañando las pruebas en que se funde. Frente a este artículo, cabe señalar que recursar significa que algo es inadecuado o ineficaz, y cuando la persona considera que el operador judicial no es idóneo, por existir una causal explícita que menciona la ley, en donde su criterio puede verse inclinado por una de las partes. Si los impedidos serán con un juez el que conozca el asunto. Asimismo, la norma manifiesta los términos de la aceptación de los recursos, que es de 2 días a partir de que se formula frente a la actuación disciplinaria, que cabe descartar esta que se suspende hasta que se decida. Por lo tanto, cabe mencionar que el objetivo que tiene el funcionario público de estar pendiente del Código de la Ética del Abogado para estar inmerso en una de las causales mencionadas en el artículo 61, toda vez... Bueno, a lo largo del capítulo 3 también nos encontramos con lo que vienen a ser los intervinientes. El capítulo 3 consta de 2 artículos, 65 y 66. En el 65 se nos explica quiénes son los intervinientes y para qué están. Estos existen para intervenir, valga la redundancia, en el caso, de manera de poder darle alguna vuelta de alguna forma, por lo que sea. Por ejemplo, en el artículo 66 se nos señalan las facultades de estos mismos. Estas se dividen en: primero, solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas; segundo, interponer recursos de ley de modo que se vea necesario o que se haya saltado algún paso en caso de la audiencia; y tercero, presentar solicitudes